después de hoy ya nada será igual que antes. ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante. Estaba pensando en mí, en poder fugarme y despertar lejos de aquí. Porque hoy no siento prisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Pensaba que iba a estar sola y estoy con... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Viviendo tu Mundo al 100. Yo soy Isis Salas y me da mucho gusto que nos reciban como todos los lunes en sus hogares y que compartan con nosotros estos temas que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Hoy, como podrán ver, no se encuentra conmigo, con nosotros, Liz y Wilber, a quienes mandamos un fuerte abrazo y muchos saludos, y por cuestiones de agenda no pudieron estar. Pero bueno, aquí está acompañándonos, aquí está pues haciendo equipo, pues Adrián Novello, el psiquiatra. ¿Qué tal, Adrián? Bienvenido a este programa. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Y pues bueno, el tema del programa es maravilloso. En lo personal, a mí me gusta mucho, trabajo mucho y muy de cerca pues con los adolescentes, y pues las emociones en la adolescencia es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y relativo a esto, pues la frase de la semana me encantó, incluso lo comentamos con Adrián hace un momentito, de cómo esta frase engloba mucho de lo que es realmente el tema del programa, ¿no? Las emociones en la adolescencia. Y bueno, la frase de esta semana nos dice que el día que un niño se da cuenta que todos los adultos son imperfectos, se convierte en adolescente. ¿Cómo ves, Adrián? Está súper padre la frase, pero yo creo que, bueno, de ahí ya es una de las cosas que en muchas ocasiones pues nos puede llegar a generar esta, vamos a decir, como esta confusión en cuanto al entendimiento de lo que representa la adolescencia, ¿no? Y entonces yo creo que tal vez un poco como antes de irnos directamente a hablar de todo el manejo emocional que puede presentarse en la adolescencia, quizá tengamos que hablar un poco, bueno, de qué es o a qué nos referimos cuando hablamos de adolescencia, ¿no? Ahí como para tratar de definirla. Y entonces, pues la adolescencia va a ser entonces este periodo de transición, o sea, que puede ser también parte de lo que se considera como una transición conductual, en donde el chico, o sea, que es muy importante en considerarlo, no es una etapa de transición, pero el chico es un adolescente, es decir, no es un niño, no es un adulto, o sea, es un adolescente. Entonces, es un periodo de transición conductal en donde van a ver o puede presentarse un aumento de la sensibilidad hacia los pares, hacia las señales sociales, a la manera de poder tomar decisiones, con lo cual puede haber también decisiones que se involucren con una nueva percepción de los riesgos y que de esto de alguna otra forma vaya enfocándose a tener una mejor maduración del control del pensamiento o del control cognitivo. ¿Sí? Entonces, y por eso, bueno, a mí me gusta hacer mucho énfasis en eso, y no sé cómo lo veas tú, pero justo como para diferenciar, porque, bueno, entre que el adolescente, entre que físicamente está también creciendo, pero que en algunas cosas también se comporta como niño, a veces genera esa confusión, ¿no? Bueno, ¿es un niño grandote o es un adulto chiquito? Y la verdad es que es algo totalmente diferente, es un adolescente, ¿no? Así es, Adrián. Y fíjate que ahorita que comentas esto de que si es adulto chiquito o bebé grandote, también en la adolescencia, yo me acuerdo que nos decían en la escuela, ¿no? Es que adolescente viene de adolecer porque les duele, y no solo a los hijos, también a los padres, y lo pintan como una etapa súper difícil tanto para el adolescente como para la familia, así como pintan que los terribles dos, en los niños, los terribles tres. Entonces, yo en algún sentido pienso que no es que nos preparen para esa transición, sino como que te ponen así como que frente a una tragedia que vas a vivir, algo muy malo o muy intenso que vas a vivir, tanto como adolescente cuando te estás acercando a esa etapa como padre de familia, ¿no? Entonces de ahí ya te pones como así, ¿no? Como que dices, chispas, o sea, ahorita va a pasar, o cumpliendo tal edad voy a quedar loco, o mis papás me van a soportar menos, etcétera, ¿no?
y la realidad es que pues no, o sea, pues es una etapa de desarrollo que tiene sus particularidades como todas nuestras etapas de desarrollo, ¿no? Exacto, y es, o sea, y que no necesariamente representa una etapa que involucre dolor, ¿eh? O sea, pasan características, me acomodo esto de aquí para ver si estoy ahí, pero bueno, o sea, sí pasan una serie de características que se pueden relacionar con modificaciones en cuanto a la conducta, pero también en cuanto a la manera en la que el adolescente va percibiendo a las figuras de autoridad, en la manera en la que el adolescente va percibiendo o va relacionándose con los que están en su entorno. Por ejemplo, en el adolescente es esperable o se puede considerar normal esta búsqueda de independencia, ¿no? O sea, lo cual explicaría o plantea de una forma más entendible que la relación entre los padres y el adolescente cambie. Porque, bueno, entonces como el adolescente está en esta parte en la que está definiendo qué es lo que quiere, qué es lo que puede, qué es lo que no puede hacer, entonces va a haber, entonces, hasta cierto punto, una diferente relación, vamos a decir, padre o madre e hijo, ¿no? Hablando como del adolescente o sea chico, chica, ¿no? En cada una de estas características. Algo que también puede pasar y que es un poco de lo que puede o de lo que muchas veces se llega como a magnificar dentro del aspecto negativo es la presencia de la rebeldía, ¿no? Y creo que en muchas ocasiones podemos tener la imagen del adolescente rebelde que no le hace caso a nadie. Y bueno, y tiene su explicación en cuanto a la forma en la que el adolescente se está enfrentando a los diferentes estímulos por los que está viviendo. Pero bueno, se puede considerar que la mayor parte de esa rebeldía está asociado con la redefinición de la manera en la que se relaciona y en ocasiones el periodo más, vamos a decir, como más difícil, entre comillas, pudiera ser o pudiera durar alrededor de 2 años, pero es situación nada más de una readaptación tanto del adolescente como del entorno que lo rodea, ¿no? O sea, no es tan grave. Podríamos decir que, por ejemplo, o sea, nuestros adolescentes, o sea, se van dando, o sea, se empiezan a cuestionar más las instrucciones o lo que ocurre a su alrededor y si no están de acuerdo, actúan en consecuencia. ¿Sería algo así? O sea, claro. yo antes sí, mi mamá me decía, esto va de izquierda a derecha, esto va abajo, y pues vas y lo haces, ¿no? O sea, dependiendo también Sí. cómo sea tu dinámica. Pero de repente dices, ¿por qué lo voy a hacer de izquierda a derecha si es más fácil para mí o creo que quedaría mejor de derecha a izquierda? Ya empieza a cuestionar como que pues no queda tan bien de esa manera, quiero hacerlo de esta otra, y empieza esa sensación o esa idea de rebelarte o de decir, bueno, no lo quiero hacer de esta forma, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces, pero también está relacionado con el desarrollo del proceso el proceso cognitivo, o sea, como la manera en la que va avanzando también la complejidad de ese pensamiento, ¿no? En donde, bueno, por eso es que viene toda esta forma de cuestionar hacia todas esas figuras de autoridad. Y es que también dentro de ese, vamos a decir, como dentro de esas modificaciones que van existiendo, existe, por supuesto, dentro de la parte del desarrollo, una mayor, como una mayor precisión, pero también como una mayor postura con respecto a las creencias y a este desarrollo de su opinión o de las creencias morales del adolescente. O sea, es decir, un adolescente ya tiene una postura de la que hablemos, ¿no? O sea, puede ser una postura política, una postura religiosa, y entonces eso en muchas ocasiones no necesariamente coincide con la que tienen los papás. Entonces, lo cual puede llevar a este tipo de debates que si los adultos no nos sabemos desenvolver o interactuar bien con el adolescente, va a generar confrontación y que eso puede terminar en momentos ahí de diferencias o de situaciones más complicadas, ¿no? Ok. Oye, Adrián, y por ejemplo, ¿qué pasa con el adolescente y
hace rato mencionabas como la percepción de sí mismo, ¿no? ¿Qué pasa con, no le podemos echar de nuestros cambios de humor y eso no le podemos echar siempre como que toda la culpa a las hormonas, ¿no? Pero de repente, ¿qué pasa cuando de adolescente? Yo me acuerdo que también, o sea, ya sé de que todos los adolescentes son feos, ¿no? Hay frases por el estilo, ¿no? Porque su cuerpo está cambiando, sus brazos de pronto son más largos y como que son un poquito más, suelen ser un poco más torpes porque no miden un poquito, no miden la distancia o lo que van a agarrar, etcétera. Y eso es algo que dices, como que ha sido el estereotipo del adolescente a lo mejor, pero ¿qué pasa cuando el adolescente, su autoimagen, el cómo se percibe, no es algo que le agrade? Bueno, claro, y evidentemente eso va, de alguna u otra forma, va a ir generando, en ese proceso de adaptación, pues desde luego que puede generar como cierta inconformidad, ¿no? Y entonces, y mientras se va, vamos a decir, como mejorando el tema de la autoconciencia, se va mejorando el tema del autoconcepto, por supuesto que puede haber entonces como una sensación de irritabilidad que se pueda manifestar ante estos episodios de rebeldía. Por eso es muy importante, vamos a decir, como contextualizar o conocer qué es lo esperado en esta etapa, para entonces poder buscar este tipo de comunicaciones en donde fomentemos mucho la parte de la empatía, ¿no? Ok, entonces acá la familia juega como mucho, como en la vida, ¿no? Un papel muy importante en esta parte de la redefinición del ser, o sea, del adolescente como persona, o sea, porque está dejando de ser niño, pero todavía no es un adulto. Y a lo mejor sí me doy cuenta que tengo opiniones diferentes a las del resto de mi familia, a lo mejor no quiero hacer algunas cosas pues siempre he hecho, ¿no? Que además eso le puede generar conflicto de pronto a los papás. O sea, si, por ejemplo, no sé, todos los domingos iban a, no sé, a comer toda la familia, ¿no? Y de repente ya el domingo ya no quieres, o sea, te quieres levantar más tarde o tienes otras cosas que hacer, empieza como ese choque o sea, o la rebeldía de que no quiero. Y acá, digo, por lo que estoy escuchando, es como muy importante esa figura paterna o esa familia que digas, bueno, vamos a tomar acuerdos, ¿no? Vamos a decir, ok, a escuchar, a ser empáticos, qué es lo que quiere a lo mejor, hasta dónde sí le doy chance y hasta dónde no, o podemos hacer algo a lo mejor más apegado a sus gustos, no sé, algo así estoy pensando. Sí, claro, porque, o sea, la idea también, sobre todo mucho con la parte del adolescente, es entonces, pues, fomentar la parte del respeto, ¿no? Y en donde podamos aceptar que el adolescente tiene opiniones diferentes y que entonces podemos respetar esas opiniones diferentes y entonces manejando dentro de ciertos contextos o de ciertos ámbitos de reglas, ¿no? Pero respetando esa individualidad, que es lo que puede fomentar a que haya una mejor, pues una mejor relación con el adolescente y que entonces el adulto termine siendo entonces esta figura de compañía y no el que ahí constantemente esté generando ahí conflictos por el juicio o por la predisposición a la norma o a la corrección. Ok. Oye, Adrián, y por ejemplo, hace ratito comentabas algo que me pareció muy, muy importante, ¿no? Decías que el adolescente de pronto cambia un poquito la percepción de cosas hasta incluso a un nivel de los riesgos que puede correr. O sea, ¿qué pasa con el adolescente y el miedo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿tienen o no tienen miedo? ¿O le tienen miedo a cosas diferentes que cuando eran niños? ¿O cómo, o qué hacen al respecto? Si hay algo así como que pudiéramos hablar de parámetros. Sí, sí, bueno, quizá en eso y a lo mejor ya entrando más de lleno a la parte de las emociones, o sea, como parte también de la adolescencia normal, podemos considerar que las emociones de alguna u otra forma van a estar exaltadas, o sea, es normal que puedan existir estas fluctuaciones, es decir, o sea, cambios amplios en el estado de ánimo y entonces de pronto pasar
de cierta insatisfacción a una situación de preocupación, a luego pasar entonces como a momentos de euforia. Y entonces, porque, bueno, justo dentro de todo este proceso en donde, bueno, de alguna u otra forma se involucra el desarrollo del sistema nervioso, pero también en la parte hormonal, va a ir explicando justo todos estos movimientos o fluctuaciones emocionales esperables. Dentro de este mismo proceso evolutivo, se pueden considerar que existen ciertas áreas que van a estar dentro de la parte del desarrollo, pero que van a sufrir modificaciones o perfeccionamientos, ¿no? Y en donde que áreas del sistema nervioso que involucran la parte entonces del sistema afectivo, o sea, donde están todas las emociones, áreas que están relacionadas con el sistema de recompensa y áreas que están relacionadas con el área de la inhibición. Por lo cual es esperable que entonces bajo ciertos contextos o sobre, sí, como en ciertas situaciones pueda entenderse, bueno, por un lado, estas fluctuaciones del estado de ánimo, pero también cambios en la sensibilidad a la recompensa, o sea, es decir, buscan toda esta gratificación inmediata, ¿no? Entonces, como en el entendido de que van a buscar esta, pues, respuesta que me genere más emociones o más, como una especie como de rush ahí, como de adrenalina, y que entonces, y relacionado con esta parte de la inhibición, pueden entonces tener una baja inhibición y entonces mostrar conductas o esta parte de la impulsividad que pueda estar discretamente más aumentada, ¿no? Eso como parte del desarrollo normal. Entonces, de ahí es importante el conocer, el saber, para entonces verdaderamente poder apoyar, entender y junto con eso, pues ir estableciendo estos mecanismos para que el adolescente pueda enfrentar esta etapa sin problema. Ok, o sea, entonces esto pues obviamente tiene un origen y todo un tema orgánico, ¿no? Fisiológico. Y por ejemplo, esto o sea, de la tristeza en los adolescentes, que puede ser como algo común de pronto en ellos, o considerados ahí algo que los papás consideran pues de preocupación, ¿no? De verlos tristes, sin ganas de hacer nada, sin ánimo de nada, o sea, si algo que antes disfrutaban muchísimo, de pronto no. ¿Cómo, cómo podemos detectar, o sea, si eso es algo parte de la adolescencia o si está pasando algo en ellos, ¿no? Sí realmente es parte, o sea, sentirte triste sin motivo es como parte de la adolescencia o es como para situaciones específicas. O sea, lo que pasa es que, bueno, dentro del proceso de la adolescencia, pues pueden existir estas variaciones del estado de ánimo, ¿no? Que es de lo que hablamos de estas fluctuaciones, ¿no? Y situaciones que a lo mejor no me generaban tanta angustia, hoy en día, en la etapa de la adolescencia, sí me empiezan a generar angustia, situaciones que a lo mejor, pues, no me pegaban tanto a nivel emocional, ahorita sí de pronto me pueden llegar a generar cierta tristeza, pero las variaciones en el estado de ánimo deben ser leves, ¿sí? Okay. O sea, a tal punto de que no generen que el adolescente pueda funcionar, ¿sí? O sea, es decir, que pueda adaptarse a diferentes ambientes o que pueda alcanzar los objetivos que él tenga predispuestos, ¿no? Quizá es variable si lo vemos únicamente con la visión del adulto, ¿no? Porque entonces, si yo como adulto quiero que se sienta a comer conmigo, que vaya conmigo al súper, que vaya conmigo a casa de la abuela, entonces ahí quizá esa parte de la funcionalidad, o sea, tenemos que modificar nuestros parámetros de medición, ¿no? Pero entonces, por eso es siempre buscar esta parte del diálogo, para que podamos entender y visualizar qué es lo que está viviendo el adolescente y en base a eso poder, pues hasta cierto punto entender, ¿no? Qué es lo que puede generar cierta situación y con eso poder dimensionar si hay una variación grave de ese estado de ánimo o es una variación leve que se pudiera considerar normal, ¿no?
Ok, y entonces acá algo como importante para los papás sería eh, como ser adyuvante, ¿no? De que el estudiante, de que el adolescente pueda gestionar como estas emociones, o sea, que no le diga, o sea, es que no tienes por qué estar triste, ¿no? O sea, si no, Claro. si todo tienes, o sea, ¿por qué estás triste? O sea, si no, no te está faltando nada, o sea, no, o sea, porque a veces yo entiendo que dentro de su, pues la misma angustia que le puede generar a un papá ver a su hijo triste o verlo iracundo, ¿no? Puede llegar esa como confrontación de que, a ver, ¿de qué? O sea, ¿por qué estás triste si nada te falta, nada te está pasando? Y eso lo puede como encerrar más Exacto. en este tipo de emociones. O sea, no prohibir, controlen o que nieguen esa emoción que están sintiendo. Claro, claro, ¿no? Porque hasta cierto punto en eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Y a lo mejor, porque si ante, vamos a decir, como el acercamiento del adolescente para compartir algún tipo de información, la respuesta pues digo, no hablaría únicamente de los papás, yo hablo como general de los adultos, porque también puede haber vínculos importantes con otros adultos, ¿no? Y entonces de Claro. pronto yo tengo una buena relación con mi tío y voy y le cuento algo y la respuesta es automáticamente un juicio o sin mostrar esa parte del respeto. Lo que voy a hacer es que voy a, justamente como lo dices, ¿no? A cerrar esa vía de comunicación y en otra ocasión simplemente no te lo voy a, pues no te lo voy a contar. Entonces, con eso nos alejamos de poder entender qué es lo que está viviendo el adolescente y bueno, ya es ahí donde pueden haber huecos o lagunas de información que hablando del adolescente, pues terminan generando pues distanciamientos, ¿no? Que eso también es algo que a lo mejor valdría la pena, bueno, no sé, enfatizar, ¿no? Creo que todos conocemos adolescentes, pero en cuanto que a la calidad bueno, más bien como en cuanto a los tipos de relaciones sociales, la calidad ahora de la amistad en esta etapa va a estar asociado a valores mucho más complejos, ¿no? Y situaciones relacionadas con lealtad, con esta parte del apoyo entre sus pares, o es decir, como en otros chavos de la misma edad, la confianza que pueda existir con otros adolescentes. Y entonces, como estas características ya no necesariamente son las que se dan en otra etapa, en donde por coincidencia de situaciones, porque vamos al mismo lugar, porque nuestros papás se llevan. Aquí son valores muchísimo más complejos y que entonces, pues bueno, hay que tratar de entenderlos para poder buscar la manera de acercarnos y tener una mejor relación, pues relación entre ellos, ¿no? Oh, ok. Entonces, habría como que fomentar que puedan expresar sus emociones, que puedan hablar en voz alta de cómo Sí. se sienten, ¿no? Este, y como tú dices, que sí que es real, o sea, no necesariamente los papás, o sea, pueden establecer vínculos importantes con familiares o maestro de pronto, porque igual la función del maestro en esta etapa es como muy, muy Uh -huh. importante. Y pues procurar esta parte, ¿no? De como ser más empáticos y fortalecer, porque fíjate que, bueno, yo trabajando en un bachillerato donde trabajo, yo sí creo que es una etapa bien importante de consolidación de relaciones, ¿no? O sea, de gente, o sea, de que los amigos que hacen de pronto en la prepa, muchas veces son como que con los que se quedan, ¿no? O que Claro. marcan de alguna forma su vida y se consolidan ahí, ¿no? Y entra esta parte de la lealtad, de la confianza, del apoyo, o sea, mutuo, de saber escuchar, ¿no? Así como puede ser que no, o sea, que Uh -huh. realmente, porque no es como que una garantía, ¿no? Porque pues es algo que también yo he visto, no siempre, pues hay amistades que permanecen, ¿no? Mil Sí. cosas pasan en esta etapa, ¿no? Entonces es como ayudarlos a expresar estas emociones, a que puedan hablar en voz alta de cómo se sienten sin recibir un juicio, es algo que mencionaste, ¿no? Que sin emitir así como, ay, o sea,
exageras, ¿no? A mí eso de que, Ujú. o sea, alguien se siente mal, o sea, te dice, ay, exageras, ay, no pasó nada, o sea, que finalmente yo creo que tiene un origen como de buscar tranquilizar a la persona, no es necesariamente como un bloqueo, ¿no? Pero pues no tiene, no tiene el resultado que quisiéramos. Exacto, bueno, y que evidentemente se puede interpretar desde la otra persona como una falta de interés o como una descalificación a lo que pueda yo estar sintiendo. Pero yo creo que justo lo que mencionas con respecto a la parte de expresarse de los adolescentes, yo creo que es muy importante tener en cuenta que, o sea, no es que cambien sus sentimientos, sino que cambia la forma en la que se expresan, ¿no? Y Ah, entonces, ok. en el entendido de que, bueno, yo quiero a mi familia, pero en esta etapa en la que estoy viviendo, o sea, como el apapacho y todo eso, yo lo pudiera considerar ahorita como algo más de niños o algo más como de bebés. Entonces, yo que estoy en adolescente no voy a querer ese tipo de contacto físico, pero eso no significa que yo deje de querer a mi familia, ¿sí? O sea, la forma de esa expresión del sentimiento o de la emoción es lo que se modifica. Oye, y acabas de mencionar algo bien importante, Adrián, que por ejemplo, digo, que a mí me pasó con mi hijo mayor, que Ujú. conforme fue creciendo, o sea, de repente se despedía de, o sea, de mí para llegar, cuando llegaba al colegio, de beso, ¿no? Nos dábamos un beso para que se bajara. Entonces, de repente no, ya no quería, o sea, haz de cuenta que si yo quería que me diera un beso antes de que llegara al colegio, tenía que ser 2, 3 cuadras antes, ¿no? O sea, Sí. entonces, de alguna forma, él supo manejar la parte ok, sí lo voy a hacer, o sea, no es que no, no te voy a despedir de beso, pero no lo voy a hacer frente, no sé, a mis amigos o no lo voy a hacer frente a la escuela, fin, o sea, ahí se acabó todo, ¿no? Entonces, sí es como, o sea, sí hay que saber cómo decir chispas, no es que no me quiera o que no lo sé, sino que van creciendo y sus formas de expresar sus emociones cambian, ¿no? Exacto, claro. No, y es justamente pues también pues movernos digo, como padres, como adultos, en el poder ir entendiendo esas nuevas maneras de comunicarse y la manera en la que también los adolescentes pueden demostrar ese amor, ¿no? Y una de las tantas maneras en las que los padres o los adultos pueden demostrarle también ese cariño o ese interés hacia los adolescentes es pues demostrando la posibilidad o la disponibilidad para comunicarse, pero también la parte del tiempo, ¿sí? Ok. Porque en muchas ocasiones quizá como desde la perspectiva del adulto es, yo como adulto voy a decidir en el momento en el que tú vas a hablar y me vas a decir todas tus emociones, ¿no? Y entonces, dale, ahorita tengo tiempo, entonces cuéntame. Eso no va a funcionar con el adolescente, ¿no? Ok. Y entonces, por el contrario, puede llevar como a alejarnos de esas vías de comunicación. De comunicación. Tiene que ser como, o sea, como un diálogo continuo, ¿no? O sea, como que no sea esos momentos de, bueno, vamos a, o sea, en la cena platicamos, ¿no? Sino como esa parte de que todo el día estamos en comunicación de, así como, de todo, ¿no? Lo que pasa alrededor y bueno, de esa manera yo voy escuchando cómo te sientes o qué necesitas o vamos platicando y compartiendo, ¿no? A lo mejor tus intereses, tus miedos, tus inseguridades, es algo así, no como Claro. de 8 a 9 te voy a escuchar y bye, ¿no? Que te vaya bien. Si a las 9:05 no has terminado, pues ya, digo que no es tan drástico, pero muchas veces sí pasa que vivimos corriendo y no nos damos cuenta muchas veces del tiempo que dedicamos a escuchar a nuestros hijos, más que hablar con ellos, a escucharlos, ¿no? Exacto, exacto. Sí, no, algo no tan cuadrado y algo Okay. que justo permita esa flexibilidad como para ir, pues para irlo moldeando, ¿no? Hacia lo que mejor les acomode, vamos a decir, como a ese grupo, o sea, a esos padres y a esos adolescentes, ¿no? O sea, en el entendido de que, bueno, a lo mejor lo que se busca es entonces esta parte de la comunicación, esta parte también de que, bueno, como adultos o como padres, poder mostrar ese apoyo,
Porque a lo mejor, y aún y que las diferentes maneras de expresarse del adolescente puedan ser pues un poco más como la tendencia a aislarse, pero también necesitan apoyo, también necesitan reconocimiento, también necesitan límites, normas, que en muchos contextos pareciera que eso va a generar una directa confrontación, pero ahí es donde entra la parte del diálogo, ¿no? Y entonces, oye, mira, o sea, estas cosas no son negociables, ¿no? O sea, no puede ser negociable el tema de la seguridad, no puede ser negociable el tema de la salud. Entonces, mira, yo como papá lo que tengo que hacer es estar seguro de que tú llegaste a la fiesta y para eso tengo que hablarte o tengo que Sí. hablar, o sea, como este tipo de acuerdos Claro. en donde intentando esta parte del razonamiento entre ambas partes sin sin faltar al respeto, o sea, Así sin es. decir, porque si no hablo, yo sé que tú eres un mal Exacto. adolescente y ya eso genera. Me puedes engañar, etcétera, ¿no? Es como esta parte de decir, ok, digo, porque finalmente la adolescencia empiezas como, o cambian tus gustos, o quieres explorar otras cosas, o sea, dices, bueno, ya no voy a hacer deporte, ¿no? Entonces, no, Ujú. espérate, o sea, a lo mejor si vas a hacer el deporte, o sea, el decidir, o sea, deporte no es opción, lo tienes que hacer, lo vas a decidir cuál, ¿no? O sea, no es así como que si toda la vida hiciste fútbol y ahorita quieres, o sea, natación o posturita o lo que sea, o sea, Claro. no quedarte, o sea, bueno, ok, si vas a hacerlo, está bien, puedes probar otra opción, o sea, como sí darle esa alternativa, ¿no? También de decidir de sentir apreciadas sus opiniones, ¿no? O sus decisiones, o sus Sí, 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 intereses. Ok, como esta postura de ayudarlo a que, o a facilitarle la opción de tener experiencias nuevas, ¿no? Sin que el adulto pierda la paciencia, porque bueno, como así, tal cual como lo dice, yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Como que esta parte de la exploración de distintos gustos, de diferentes actividades, pues es algo fundamental en el adolescente, es algo que hay que vivir, ¿no? Uh-huh. claro. Oye, Adrián, ¿y qué pasa o sea, hace un tiempo leí que, por ejemplo, no, la rabia o el ponerse iracundo o el poder, que de pronto sí están como irritables, les podría ayudar de alguna forma a ser firmes, ¿no? O sea, no sé si sea tan así o cómo funciona esta parte por ejemplo, me puedo poner rudo cuando me están molestando o me puedo imponer cuando quieren que yo haga algo que no quiero hacer y esto aplica amigos, familias, gente cercana, colegio, etcétera, ¿no? Sí funciona así, o sea, la rabia o la ira o el enojo, puede Uh-huh. funcionar de esa manera. Digo, sabemos que las emociones las tenemos que vivir y no es como controlarlas, pero Claro. sí, viendo la ira o el enojo de una forma positiva, ¿nos puede servir para esto? O sea, yo creo que, bueno, yo lo asociaría más como con una adecuada, es que a lo mejor es como un término en que nosotros utilizamos mucho, ¿no? Pero como una adecuada gestión de la emoción, ¿no? O sea, por supuesto que es normal enojarse, frustrarse por diferentes situaciones que vivimos en el día a día, pero entonces yo lo puedo modular y decir, bueno, en este momento voy a ser un poco más firme para establecer un límite, para protegerme, para marcar de pronto estoy ahí recibiendo algún tipo de bullying, y entonces como para dejar claro que no estoy de acuerdo con Ok, algo, o sea, si yo lo gestiono de forma adecuada, pues digo, quizá pudiera tener esa parte de utilidad, ¿no? Pero bueno, es algo con lo que quizá haya que trabajarse o no sé, a lo mejor evaluarse para considerar o para decir, pues está bien o está mal, ¿no? claro. O sea, el que puedas manifestar adecuadamente tu desacuerdo. O sea, es Sí, algo así. O sea, sí me enojo, pero tampoco eso quiere decir que yo salga con mi espada samurái a cortar cabezas. O sea, estoy molesto, estoy enojado por que esto no me está pareciendo. Y entonces es como buscar la alternativa, eh, o sea, no positiva, menos punitiva para manifestar mi enojo, ¿no? O sea, claro, claro, no dejarme sí, llevar por la ira, pero o sea, sí poder plantear un desacuerdo. exacto. Y de ahí es muy importante que como adultos podamos entonces ejemplificar, ¿no? Y entonces, si yo como adulto, si yo como padre, entonces
voy manejando o teniendo una mejor gestión de mis emociones, pues es algo que se va a volver como parte del intercambio en este tipo de experiencias, ¿no? Y que en situaciones aún de enojo, o sea, hablar justo de esas diferencias, o sea, como dejar claro que aunque tú y yo no estemos de acuerdo en algo, o sea, eso no va a impedir la comunicación, ¿no? O sea, ok, respeto que tú estés en desacuerdo, respeto que tú estés enojado, pero, o sea, poder hablar de esas diferencias de opiniones, sobre todo para, obviamente para conocer la forma de llegar como a algún acuerdo o alguna solución, pero sobre todo para saber también el nivel de madurez del adolescente que permita negociar o muchas veces renegociar las normas que ya estaban preestablecidas, ¿no? O sea, digo, es algo que puede servir como de diferentes maneras o diferentes visiones, ¿no? Ok, me parece excelente esto que acabas de comentar. Y dime una cosa, Adrián, ¿qué pasa con los adolescentes y el amor? ¿No? Porque finalmente en esta etapa de la adolescencia, de pronto como las emociones están como exacerbadas y te enamoras y sientes que, o sea, si termina la relación, sientes que no te vas a volver a enamorar, así es cuando, o sea, hacemos las cartas, es cuando hacemos todos los detalles así como cursis o no sé qué palabra usar, ¿no? Pero así nos desbordamos con el tema del amor, ¿no? Cuando nos enamoramos y con la misma intensidad como cuando, no lo sé, defendemos algo que estamos muy convencidos, o sea, como que el adolescente es más intenso, no sé. Y en este tema del amor o de enamorarse, sí hay algo como químico que pasa, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y así como platicábamos, ¿no? O sea, así como hay variaciones leves a moderadas que se pueden considerar desde el aspecto normal y cómo estas calidad de amistad ya tienen otros niveles mucho más complejos. Por supuesto, el tema del amor, el tema del escoger en una pareja va a estar también influido por una serie de características, tanto propias del chico, como Ajá. todas estas cargas de expectativas que pueda generar, ¿no? Creo que como adultos, una forma de poder ir acercándonos a eso es siempre con respeto, ¿no? O sea, sin llegar y descalificar, ay, ¿por qué estás llorando si es normal que te rompan el corazón, ¿no? O sea, sino por el contrario, o sea, llegar más como estar pendiente de escuchar y yo creo que es muy importante preguntar, ¿no? O sea, oye, ¿qué representó para ti este noviazgo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que... O sea, como ponernos en la posición de que no entiendo de lo que me hablas, como para Ajá. que entonces podamos verdaderamente hacer una empatía y que a partir de eso podamos incluso ser esa figura de confianza que en muchas ocasiones, sobre todo después de alguna ruptura o de algún desencuentro ahí de noviazgo, pues ese adolescente pueda tener a alguien a quien recurrir y que entonces en su tiempo podamos ahí apoyar, acompañar, o sea, o finalmente ser ese apoyo que se necesita en esos momentos así Claro, de o bajoneo, ¿no? sea, y ser empático, o sea, también como, bueno, yo creo, ¿no? Digo, lo he visto con algunos papás que dicen, ah, es que está, o sea, no lo sé, o sea, nada que ver con este niño o este niño X, ¿no? Es que está mal o no aprueban la relación y luego cuando terminan, ay, mejor, era un bueno para nada. Entonces, como que también un poquito ponernos en su lugar, porque en algún momento estuvimos como por ahí y decir, bueno, yo, ¿cómo era? O sea, no hablar como la Isis mamá de un adolescente de 17 años, sino como esa Isis de 17, o sea, ¿qué pasó? O sea, ya pasé por esto y en algún momento y qué necesité, qué tuve en ese momento, qué aprendí. O sea, lo que tú dices está muy, como muy apropiado de decir, bueno, te escucho, aquí estoy, y yo creo que eso le agregaría, ¿no? O sea, acuérdate cuando tú tenías 17, ¿qué pasaba por tu vida? Es muy diferente la adolescencia hace 2 años que la de ahorita, ¿verdad? Pero sí creo que hay cosas todavía que tenemos en común, aunque haya generaciones de diferencia, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y que, bueno,
Y que al final de cuentas, pues, evidentemente no existe pues una receta mágica, ¿no? Para hablar de lo que funciona en cuanto al conocimiento de las emociones de los adolescentes, pero que existe también esa flexibilidad y que de pronto los papás o los adultos no exageren con respecto a la presencia de errores leves, ¿no? O sea, en el entendido, y me pongo a pensar que si a lo mejor, no sé, de pronto se acerca, no sé, ese hijo adolescente y le cuenta a su papá que el viernes que estuvo en una fiesta, él le dio un trago a una cerveza, ¿no? Si el adulto pierde los estribos y cómo hiciste, o sea, ahí se va a romper la comunicación, ¿no? Entonces, Claro. ahí es donde es bien importante mantener, ahora sí que la gestión emocional como adulto, controlar esa rabia, ese miedo, todo lo que pudiera representar, para entonces buscar preguntar, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Y cómo te sentiste? Y, para que entonces pueda mantener esa comunicación y con eso evitar un distanciamiento de ese Claro. adolescente. O sea, que se vaya cerrando esa comunicación, ¿no? O sea, que luego es bien importante. Y en esta, o sea, ¿hay emociones que se presentan más que otras o no? O sea, o cada adolescente es distinto y particular y presenta alguna diferente, porque incluso hay muchachos que los ves como siempre muy alegres y entonces, si te preguntas, ¿será que no tiene, o sea, o qué pasa? O si está gestionando muy bien el tema de las emociones, o hay algo detrás. O sea, hay algunas que se presentan más que otras, o cada quien es distinto. Yo creo que va a depender de cada adolescente. O sea, creo que ahí es sí muy importante que nos tomemos el tiempo también para poder tener, pues, dentro de lo posible, la visión más amplia o la visión más panorámica de ese adolescente, ¿no? Sobre todo porque, bueno, sí pueden existir chavos que de pronto, o sea, en la etapa escolar, o sea, es decir, antes de la adolescencia, se manejaban de cierta forma y que a lo mejor en la adolescencia, por el proceso del desarrollo del pensamiento, de la conducta, los intereses, la parte de la sexualidad, todo eso pueda llegar a tener como otros tintes que lleven a modificar esos patrones de conducta, pero si entonces tenemos este acercamiento, ahí nos puede servir para poder descartar que ninguna de esas emociones sea la que más, como la que más pudiera estar tomando el control y llegar al punto de que pudiera ser negativo. Oye, Adrián, Uh-huh. ¿cuándo podría ser como recomendable acudir con un especialista? O sea, ¿qué le dirías a la gente que nos escucha, a los papás de adolescentes o a los adolescentes que de pronto pudieran estar viendo este programa, que nos pudieran estar viendo hoy? ¿Cuándo tú recomendarías que pudiera, o sea, asistir a un especialista? Claro, yo creo que, bueno, en general, y eso es, quizá pudiera también aplicarse a los niños, cuando encontremos un patrón de comportamiento o una conducta totalmente distinta a la que presentaba previamente, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor hablando de un chavo en etapa escolar, bueno, estaba acostumbrado él a jugar siempre de esta manera y de pronto ahora o no juega o simplemente está manejando el juego de una forma totalmente distinta o con un cambio abrupto, ¿no? En los adolescentes también, cuando entonces de pronto un patrón de comportamiento es totalmente distinto o que estas variaciones del estado de ánimo estén impidiendo que él pueda funcionar en sus diferentes ámbitos, ¿no? En la parte social, en la parte familiar, en la parte académica, o sea, que todo esto empiece como a ver ahí un cambio, sobre todo abrupto, ahí es donde quizá tendríamos que acercarnos para poder buscar el apoyo o la ayuda profesional. Pero, y yo, bueno, no sé eso tú cómo lo veas, Isis, pero yo creo que a lo mejor lo abriría también, o sea, como también hacia los padres, porque no existen los padres perfectos y no existe, como lo platicamos, una receta mágica. Pero si de pronto mis angustias como padre,
pues también mi historia expectativas, ajá. Mis expectativas, eso es súper importante, ¿no? O sea, pudieran estar involucrando en cuanto a la manera en la que yo me comunico, a tal punto de que yo no sepa comunicarme con mi adolescente. Pues a lo mejor ahí también sería válido buscar apoyo para poder acercarnos o fomentar esa parte de la relación, ¿no? O sea, sí, ajá, como mediar, ¿no? Decir, bueno, ¿hasta Sí. dónde? Porque, bueno, lo hemos visto de pronto en terapia y así, que de repente mandamos al niño para que lo compongan o mandamos pero realmente es como integral, o sea, tenemos que participar todos, ¿no? Papás o gente cercana que lo cuida, etcétera, o quienes están involucrados en su formación. Y sí, como tú dices, o sea, como observarnos, a ver si de mí esto está, puedo mejorar, ¿no? O sea, desde un punto de vista de la comunicación o algunos temas ahí de dinámica familiar, etcétera, ¿no? Claro, Entonces, claro. no, sí, te escucho, te escucho. Sí, 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 o sea, exacto, que la parte de la ayuda, sobre todo hablando como de los diferentes ámbitos del apoyo, o sea, evidentemente la parte médica, bueno, estamos hablando de situaciones en donde pues también estos cambios de comportamiento, estas variaciones sean graves a nivel emocional y que eso esté involucrando algún tipo de disfunción en estas diferentes áreas en donde la parte médica entraría. Pero toda esta parte de acompañamiento, toda esta parte de asesoría, toda esta parte en donde en donde se puede fortalecer esas vías también desde un punto de vista preventivo, ¿no? Y en donde podemos también apoyar para que las relaciones familiares fluyan, ¿no? Sobre todo en el entendido de que con el adolescente hay que hablar de todo, incluso de los temas que consideramos difíciles, ¿no? Que digo, igual y eso lo podemos ahí programar en otro programa, pero o sea, es importante hablar de sexualidad, es importante hablar de drogas, es importante hablar de riesgos, es importante hablar hasta de temas que hay que tomar en cuenta que los adolescentes están bombardeados de información por todos lados, ¿no? Y a lo mejor puede haber como como ciertas preocupaciones como adulto y decir, híjole, es que si yo hablo o traigo aquí a la conversación un tema tan delicado como pudiera ser el suicidio, va a ser contraproducente. Para nada. O sea, el hecho de platicarlo, de hablar de aquellos temas aún y que puedan considerarse difíciles, va a ser una manera en la que, aún si yo como adulto no sé manejar ese tema, pues pueda yo decir y mostrar esta flexibilidad de decir, híjole, no sé, pero vamos a investigarlo, ¿no? O vamos a conseguir la información para que entonces podamos tener más datos o más información al respecto, ¿no? Claro, y fíjate que has dicho algo bien importante. Digo, yo como madre adolescente, trabajando con adolescentes casi 15 años, ¿no? Tanto en mi trabajo como en el consultorio, etcétera. De pronto sí, pareciera como que es muy fácil con tus hijos, o sea, con tus hijos tocar ciertos temas cuando tienes algún tipo de formación en los temas o en comunicación, etcétera. Y yo sí me acuerdo que, por ejemplo, tocar el tema de sexualidad con mi hijo, chispas, fue una cosa así de que dije 5, 4, 3, 2, 1, ahí voy, ¿no? O sea, porque si lo postergo, y creo que como que mi idea en ese momento fue, o sea, prefiero ser yo quien hable con él de manera clara y directa, dentro de, o sea, con toda la pena y así, Claro. que de pronto sí tenga pues información, digo, más allá de la escuela, porque luego los colegios se preocupan mucho por darles esta información que es biológica básicamente y sí tiene así como una cuestión como social y emocional el tema de la sexualidad, pero yo creo que también la parte de acercarte y tocar esos temas con tus hijos son difíciles, la verdad, pero es como muy importante, ¿no? Y así con el tema del alcohol, por ejemplo, de los límites a la hora del alcohol, del cigarro, de las adicciones, o sea, de la sexualidad, de las relaciones de pareja, porque también algo súper importante que a lo mejor valdría la pena hacer un programa al respecto, el tema de la violencia en el noviazgo, ¿no? O sea, del micromachismo y el machismo, ese tipo de situaciones que se dan en la adolescencia o que desde la adolescencia estamos sufriendo de violencia en el noviazgo que luego se convierte en un patrón, etcétera. Entonces,
todos estos temas, como tú dices acertadamente, hay que tratarlos, el suicidio, los factores de prevención, los focos rojos. Y sabes que algo bien importante es sí hablarlos, escucharlos, o sea, para saber qué saben ellos al respecto y qué dudas tienen al respecto, lo que tienen que aportar al respecto, lo que opinan al respecto, creo que también sería como muy importante, ¿no? O sea, yo como mamá es algo que trato de fomentar, que podamos platicar de estos temas de una manera, no como un chiste a la hora de la comida, sino como sí algo como lo que es, ¿no? Un tema importante. Claro. Hacerlo muy trágico ni muy dramático, sino como buscar esa forma de que esto es así, esto, acercarnos como a lo real y no quitarle importancia, ¿no? O sea, no decirle como vamos a minimizar el impacto o la ansiedad que nos genera un tema así con nuestros hijos, diciendo un chiste, ¿no? Que a mí se me da eso, ¿no? Pero sí como que trato de buscarle el equilibrio a tocar ciertos temas para que también ellos sepan que aquí estamos, o sea, y que no sabemos todo, que podemos meter la pata, ¿no? O sea, que podemos buscar información, que podemos pedir ayuda para que alguien nos explique a los dos qué está pasando con tal o cual rollo. Pues bueno, eso también es parte como de acompañarlos en este proceso, ¿no? Exacto, exacto. Y yo creo que, digo, como una de las recomendaciones finales que se me ocurren en este momento es, pues, que digo, pensando más en los adultos, o sea, que no se desanimen ante las dificultades que pudiera haber en este manejo, en este entendimiento emocional de la adolescencia, ¿no? O sea, en definitiva, los adolescentes, digo, hablando en temas de resiliencia, y bueno, están y pueden adaptarse, pero en el caso de que hubiera alguna alerta o algún problema grave, se puede también buscar la ayuda y se puede enfrentar ante esa dificultad. Entonces, el tema de mantenerse en esta postura también de automotivación por parte de los padres permite que se pueda sobrellevar de mejor manera cualquier situación, por difícil que pudiera considerarse. Que pudiera parecer, ¿no? O sea, este acompañamiento en el proceso de crecer, sobre todo ahorita que yo creo que los papás tenemos como más información y a veces estamos como más involucrados en la familia, o sea, no la familia, perdón, en las vidas de nuestros hijos, a lo mejor que un poquito más que antes. Sí creo que son factores como de prevención de muchas cosas, no solo de conductas de riesgo, sino como que de muchas cosas, ¿no? Del ambiente, de todo el bombardeo que ellos tienen de estímulos, etcétera, ¿no? Que yo creo que digo, y a lo mejor, digo, también viendo ahí el tiempo que ya llevamos, sí, pero que valdría la pena y a lo mejor comentarle a quienes nos están escuchando que estamos preparando un programa sobre en redes sociales, porque ahorita que hablaba esto, Isis, en cuanto a la parte de la información y bueno, también hay que considerar cómo el propio adolescente puede ir creando toda esta identidad en sus redes sociales, que a lo mejor puede ser diferente a la que presenta en el contexto familiar, diferente a la que puede presentar en el contexto social directo con el resto de sus compañeros, y cómo puede abrir posibilidades, no necesariamente negativas, también pueden haber positivas, pero hay que estar muy al pendiente y pues todos debemos de estar entendidos de los pros y de los contras del manejo de todas las redes sociales en la adolescencia y en diferentes etapas de la vida, ¿no, Isis? Así es, y de hecho sí, y fíjate que esto que acabas de decir es muy importante y así como que medio un paréntesis chiquito al respecto, específicamente en el tema del ciberacoso, cuando hablamos, o sea, siempre ha sido el acoso escolar o el bullying, siempre ha sido parte de nuestra historia desde que vamos a la escuela de la humanidad. Sin embargo, antes como que se quedaba en la escuela, o sea, tú podías ser en tu escuela que te fastidiaran, que te dijeran de cosas, etcétera, pero tú llegabas a tu cuadra y a lo mejor eras el rey de tu cuadra, el rey de tu casa, etcétera, y la diferencia aquí como más significativa es que te sigue ese acoso a través de las redes sociales, ¿no? O sea, no es nada más, se puede generar en la escuela a lo mejor, o se puede generar en tu vecindario y te sigue la escuela y así, ¿no? Entonces es como bien importante este tema de redes sociales y yo creo que
vale mucho la pena que, pues que lo toquemos, porque además es redes sociales con los adolescentes, ¿no? Ya hicimos el comercial, así que sí vale mucho la pena que pudiéramos hablar de esto, ¿no? Muy bien, y ahí sí enganchamos como para otra parte de a lo mejor lo que vamos a hacer ahí una serie de programas sobre la adolescencia. Pero bueno, Isis, pues ya yo por tiempo, yo creo que ya vamos cerrando y despidiéndonos, ¿no? Se pasó rapidísimo, rapidísimo. Estoy viendo ahorita el reloj y dije, no pareciera que hubiera pasado ya el tiempo que tenemos, y de verdad que pues para agradecer igual la atención que tienen cada semana, pues sí nos despedimos, ¿no? En tiempo. Solo comparto rapidísimo la frase de hoy nuevamente, que estuvo, la verdad, como ideal, y dice: el día en el que un niño se da cuenta de que todos los adultos son imperfectos, se convierte en adolescente. Entonces, hay que seguir acompañando a ese niño que se dio cuenta que somos imperfectos, ¿no? Exacto. Entonces, pues eso, no hay que desanimarnos y entonces seguir en ese proceso de la escucha para entender y respetar a los adolescentes. Así es, Adrián. Y pues bueno, yo me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy la psicóloga Isis Salas. Un abrazo a Liz y a Wilber, que pues nos están viendo también desde donde están. Y pues les recuerdo que nos vemos aquí todos los lunes a las 4:30 a través del portal de la revista Peninsular, a quien agradecemos el espacio que nos da, que nos brinda, y también en nuestra fanpage de Viviendo tu Mundo al 100. Yo me despido, Isis Salas, y bueno, Adrián. Muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias. Bye, hasta luego. Bye. Después de hoy, ya nada será igual que antes. ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante.